Sur, el canal de la capital. Estamos totalmente vivos desde la caribeña ciudad de Chetumal. Hoy estamos muy contentos, tenemos un invitado de lujo, tenemos un académico, él, que ha presentado hoy sí, digamos, una ponencia, una iniciativa aquí en el Congreso del Estado. Vamos a platicar hoy con el profesor Ignacio Alonso Velasco, quien de repente pues ha desatado la polémica en todo el estado de Quintana Roo. Si no era conocido, hoy es muy conocido en esta ciudad. Comenzamos, esto es Tramafax Político desde la capital mundial de la grilla, aquí en Chetumal. Bueno, muchísimas gracias por seguirnos. Bienvenido. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Quiero comentarles rápidamente que los duendes del estudio no querían que esta entrevista se lleve a cabo. Han hecho todo lo posible por apagarnos las lámparas, el audio, las cámaras, porque, no sé, los del MUC vinieron a sobornar aquí al equipo de producción de Pulso Sur, ¿no? No sé qué ocurrió, pero el tema es que presentas una iniciativa que a lo mejor la gente no le ha entendido de qué se trata y se asustan, porque dicen, es que este madrileño viene aquí como si fuera el fútbol a conquistar aquí al Yalmacán, a meterle un 3-2 o un 4-0, ¿no? Te agradezco que hayas aceptado esta entrevista, pues para dar a conocer a la gente de qué se trata, cuál es la historia, por qué lo haces, y que sepan que tienes muchos años viviendo en Chetumal. Ya eres, ¿cómo dicen? Dignamente quintanarroense. Así es. Bueno, bienvenido, estás en Tramafax Político. Sí, pues antes de nada, pues agradecer que me deis este espacio precisamente para aclarar el sentido de mi iniciativa, porque de nada tiene que ver con que los extranjeros vengan a quitarle sus puestos laborales a los mexicanos, en absoluto. Bueno, tú ya eres mexicano. Por eso, en mi iniciativa en ningún momento hablo de extranjeros. De lo que se trata con mi iniciativa es de lograr que todos los mexicanos seamos iguales ante la ley, independientemente del lugar donde hayamos nacido. Realmente, porque hayamos nacido en un lugar o en otro no nos hace menos o más mexicanos. O se es mexicano o no se es, o se es extranjero o se es nacional. Entonces, partiendo desde este punto, pues yo trato de buscar ese piso parejo para todos los que tengamos la nacionalidad mexicana. Y sí, efectivamente, en mi caso, pues ya llevo 15 años en este país, en donde pues he formado una familia, donde he estado laborando, enseñando clases de derecho, pues mi formación es jurídica, formación que me permite tener los conocimientos suficientes para poder presentar una iniciativa como esta, que está, pues desde mi punto de vista, impecablemente fundamentada y motivada. Pero bueno, al fin y al cabo, quien los tendrán que decidir, pues va a ser la 16ª legislatura. Bueno, les has dado una papa muy caliente a esta legislatura, porque en lo que se ponen de acuerdo la fracción de Morena, la del Verde Ecologista, el PAM, el Movimiento Ciudadano, bueno, ahí es chanito, nada más no hay tanto problema, pero el tema de la discriminación, ¿cómo la abordas en esta iniciativa? Bien, nosotros aquí en México tenemos diferentes cuerpos jurídicos, diferentes jerarquías normativas a las que nos debemos ajustar aquí en el estado de Quintana Roo. Quiero decirles que en el tema de la discriminación hay numerosos tratados internacionales que han sido suscritos por nuestro país, tales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, también el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Americana de Derechos y Deberes, en los cuales pues se prohíbe la discriminación de cualquier tipo, y una de ellas es precisamente por nuestro origen nacional o nacimiento. Esto además está en consonancia con nuestro artículo 1 de la Constitución Federal. En nuestra Constitución Nacional se establece que nadie debe ser discriminado, y además el derecho a la igualdad. Esos principios pues también están reflejados en nuestra Constitución local del Estado de Quintana Roo, en el artículo 13, y por supuesto que también en nuestro Estado tenemos la ley para atender y eliminar lo que es la discriminación. Esos son los diferentes fundamentos legales en los que sostengo mi iniciativa, así como numerosos criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
El alto tribunal ya ha tenido la oportunidad de pronunciarse pues hasta en 7 ocasiones, la última fue esta misma semana, por la cual nadie debe ser discriminado por no haber nacido en México a la hora de establecer un impedimento que le suponga un freno para alcanzar un cargo público. Por lo tanto, tenemos criterios de la Suprema Corte, tenemos tratados internacionales, tenemos la Constitución federal y local que me dan un fundamento legal muy poderoso para poder sacar adelante esta iniciativa. O sea, tú no estás pidiendo algo que no está dentro de la ley, que no ha sido ya legislado, aprobado, simplemente estás pidiendo que se establezca, que se utilice. O sea, usaste una frase que en algún momento recuerdo al actual gobernador Carlos Joaquín diciendo, pues piso más parejo para todos. En este sentido, de alguna forma platicábamos antes de la entrevista, de que, bueno, esto no aplica, pues obviamente para el presidente, para la Marina, el Ejército, o sea, temas que son de seguridad nacional. ¿Me equivoco? Sí, quiero hacer esa aclaración porque también ha suscitado algo de confusión. Con mi iniciativa no trato de quitar esos candados de las leyes quintanarroenses para cualquier tipo de cargo. Yo me ajusto a los criterios de la Suprema Corte. Dice que sí es necesario ser oriundo de México para aquellos cargos que tengan que ver directamente con la salvaguarda de la seguridad nacional. Por lo tanto, no me estoy metiendo con cargos como, por ejemplo, el gobernador del Estado, fiscal general, sí, por supuesto, los miembros de las Fuerzas Armadas mexicanas. Esos deben ser ocupados por mexicanos por nacimiento. Pero fuera de esos, realmente cualquier cargo debe ser ocupado por cualquier mexicano, independientemente del lugar donde haya nacido. Porque en esta administración hay algunas áreas del gobierno que tienen gente que obviamente no nació en México, pero ya tiene muchos años viviendo en Cancún, en Playa del Carmen, casi toda su vida ya son quintanarroenses, ya son mexicanos por el tema de la nacionalización y que están en la administración pública. ¿Cómo embonas tú esto al momento? Digo, no sé si también se puede para rector de la Universidad de Quintana Roo, yo creo que sí. Bien, sí, es una muy buena pregunta. Esto para cada cargo, sí. Para cada cargo, ya sea de elección popular o por designación, hay que ir a ver qué es lo que dice cada ley. Cada ley establece los requisitos para diferentes cargos. Existe mucha arbitrariedad al respecto. Hay cargos para los cuales no se exige ser mexicano por nacimiento y otros para los que sí. Okay. Ejemplo, para ser diputado local en Quintana Roo, un mexicano naturalizado como yo, hoy en día sí podría serlo. Okay. Sin embargo, para ser miembro de ayuntamiento, por tal me refiero presidente municipal, síndico, regidor, no podría. Okay. Porque esta diferente vara de medir realmente no tiene ningún sentido. Habría que homogeneizar estos criterios. Entonces, esa es la labor principal a la que me he dedicado en mi iniciativa. Me he dado la tarea de revisar nuestra Constitución local y todas las leyes del Estado de Quintana Roo. Secundarias para ver, todas las leyes secundarias para ver dónde y para qué cargos se exige ser mexicano por nacimiento. Y lo que he ido es quitándole ese candado de por nacimiento. Que sean mexicanos, sí, pero no por nacimiento. Ok, entonces un diputado podría, sin ningún problema, alguien naturalizado. Bueno, sí, teníamos a Niurka, pues por favor, ella era candidata a diputada. Era candidata a presidenta municipal. Presidenta municipal, bueno, ¿todavía más? Aquí en Quintana Roo no la dejaron participar, tanto el TECRO como el Tribunal Electoral. Pero luego participó para diputada. Sí, porque se tuvo que ir a pelearlo ante la Sala Jalapa. Es correcto. Ahí sí tiene más conocimiento de los derechos humanos que aquí en Quintana Roo. Entonces, esa también te sirvió como tesis de investigación. En mi iniciativa, por supuesto que pongo ese caso. Y es que, pues, Niurka, pues sí le ganaba pues a varios diputados en el tema del conocimiento, el debate, la oratoria. Sí, y bueno, no llegó, bueno, no sabemos qué pasó. Bueno, pero no ganó la campaña, no ganó la elección, pero pues estuvo muy cerca. Hoy en día es regidora. Entonces, porque se le inaplica el artículo 136 de nuestra Constitución local y también el artículo 10 de nuestra Ley de los Municipios, los cuales, de manera inconstitucional, establecen que para ser miembro de un ayuntamiento es necesario ser mexicano por nacimiento. Okay. Pero fijaos, esto se le inaplica a ella de manera personal, porque se fue por la vía jurisdiccional. Okay. Este asunto yo lo podría ganar también para intereses particulares yéndome por los tribunales,
porque es algo que ya ha sido resuelto en varias ocasiones. Okay. Pero quiero dejar claro una cosa. Yo lo que busco con mi iniciativa, que es legislativa, no es un provecho propio. Yo lo que quiero son beneficios generales, como son las leyes, efectos generales y abstractos. Es decir, beneficiar a todo un colectivo. Porque para eso están, para eso las hicieron. Así es. Y las leyes, ante todo, deben ser justas. Fíjate que retomando este tema, recordemos que hace muchos años un presidente de la República, si era de padres extranjeros, no podía ser presidente de la República. Precisamente estos temas lo analizan los grupos en el poder y legislan en el Congreso y luego ratifica el Senado de la República, y es como llega nuestro héroe de la empresa Coca-Cola, don Vicente Fox, a ser presidente de este país. Y con eso se abre la primera traba que tenían, de que les pedían que los papás tenían que ser mexicanos de nacimiento, y bueno, con esto ya se permite, ¿no? Tienes toda la razón, el caso de New York. Aquí hemos tenido gobernadores que pues tienen más injerencia en Centroamérica que Chetumal. Sí, ese es el problema también en México, que las leyes se hacen a modo. Si la Constitución Federal no permitía a Vicente Fox llegar a la presidencia, pues cambiamos la Constitución y le dejamos la vía libre. Que Paco Taibo no reúne el requisito de ser mexicano por nacimiento para ser titular del... Ahorita se la modificamos. ¿Cuál es el problema? Aquí claro. Le aplicamos el TUCOM de Morena y órale, ¿cuál es el problema? De lo que se trata aquí, señores, no es hacer las leyes a modo, es sino sumar. hacer las leyes justas, Okay. ajustadas, por supuesto, a los derechos humanos. Okay. Sí, fíjate que el caso de Paco Ignacio, y bueno, todo un tema a nivel nacional, y como muchos otros, ¿no? Pero yo creo aquí lo más importante es analizarlo desde el punto de vista legal. No prestarnos a los temas de si es, no es, si me afecta, si no me afecta. O sea, vamos a verlo el método científico. Así es. Y en base a eso, analizar las tesis que hay, las jurisprudencias y lo que en otras partes de la República se ha aplicado y está funcionando. Sí, quiero decirles que lo que yo estoy proponiendo no es nuevo en el país. Tenemos estados más evolucionados en el respeto a los derechos humanos, como son los estados de Querétaro y Ciudad de México, que tiene la más nueva constitución local, en la cual, en el artículo 24, se dice textualmente que los y las ciudadanos mexicanos, por nacimiento o naturalización, pueden ocupar cualquier cargo público, incluso los de elección popular. Así de claro. Pues es la más avanzada en el país. Es lo más avanzada. Ese es el ejemplo que debemos seguir aquí en Quintana Roo. Y en ese sentido va precisamente mi iniciativa. Lograr que nuestras leyes sean incluyentes y, sobre todo, dejen de ser inconstitucionales, porque, os vuelvo a repetir, van en contra de la Constitución. Vamos a regresar un poquito en la historia, que será unos 50, 60 años, cuando pues Chetumal de alguna forma pasó del territorio a este gran estado que es Quintana Roo, pero la gran mayoría de la gente de Chetumal venía de todas partes del mundo. Prácticamente esta ciudad tenía un constante comercio con Belice, con Centroamérica, salíamos por agua, no había carreteras para conectarnos a México, y había gente pues del Líbano, pues mucha gente que vino durante la persecución de Franco, huyendo del cadalso de la muerte allí en la península ibérica. Llegaron a Chetumal, se quedaron, trabajaron, pero esta ciudad pues ya era cosmopolita. Había no sé cuántas nacionalidades aquí, cubanos, americanos, gente de Campeche, de Yucatán. O sea, era una serie de culturas que así creció Chetumal. De hecho, sí, el mosaico cultural de Quintana Roo era tan rico. Después de los beliceños, los españoles éramos los más numerosos en lo que era el territorio de Quintana Roo. Incluso en el propio comité que lucha para que territorio se convierta en Estado, había integrantes que eran españoles. Es correcto. Digo, para la gente que ya de más de 60, 70 años recordarán todos estos tiempos, ¿no? Cómo Chetumal emerge, cómo el movimiento político siempre fue aquí en Chetumal. No fue ni en Cancún, no fue ni en Cozumel, no fue ni en Isla Mujeres, o sea, fue aquí, en la ciudad de Chetumal, donde este estado agarró forma. Los políticos, digamos, estaban aquí.
Estado que ni siquiera pudiera existir si no hubiera sido por toda esta gente que vino de fuera, pues no se pudiera haber alcanzado el mínimo número poblacional de 80.000 habitantes necesarios en aquel entonces para constituirse una nueva entidad federativa. Y le sumamos, por ejemplo, que también son mexicanos, pero digo, no nacieron en Chetumal, pero venían, por ejemplo, de la comarca lagunera, de Veracruz, de Tabasco, para este gran proyecto del ingenio que tenemos aquí en Álvaro Obregón y en toda esta zona. Cuánto se tuvo que organizar, porque si tú sales de Chetumal y vas a la Ribera del Río Hondo, pues parece que estás en otro estado. Cambia un poquito el contexto, vas a Cancún y pues no es México, dices esto para Estados Unidos. Bien, y bueno, y ahora que tocas el tema de Estados Unidos, ¿cómo se regula este asunto en otras partes? Muchos nos quejamos los mexicanos de lo discriminatorios que son en Estados Unidos. Pues es que allá solo aceptan estrellas de cine. Por ejemplo, han tenido a Terminator de gobernador y mira, nadie le dijo nada. Bueno, de hecho quiero decirles que actualmente, y desde hace años de hecho, tenemos 2 gobernadores de origen latino en Estados Unidos. Los estados de Nevada y de Nuevo México son gobernados por personas de origen latino. Y esos son cargos de gobernador. Los encontramos también en el Senado, en el Congreso de la Unión. Bueno, tuvieron un presidente que nació bueno, no sabemos hasta qué punto, pero sus raíces están ahí en una tribu en África, el gran Obama, y no pasó nada. Se le discute si Obama realmente nació en Hawái, como él dice, o no. O se lo llevaron de contrabando para allá del África, ¿no? Pero son los temas, ¿no? Que en Estados Unidos no pasa nada. Y la forma de hacer negocios, comprar impuestos, es muy diferente a México. En Estados Unidos solamente hay un cargo para el cual se exige ser oriundo de Estados Unidos, que es el de la presidencia. Todos los demás cargos de elección popular o por designación pueden ser ocupados por personas nacidas fuera, latinos, y de hecho se ocupan. Estados Unidos es un ejemplo de un país que ha sabido aprovechar como nadie todos esos conocimientos, todas esas personas que vienen de fuera queriendo construir un mejor país. Lo que le llaman ellos el American Dream, ¿no? Claro, y en México quiero decirles que también ha tenido este protagonismo los venidos de fuera. Quiero recordar todos esos inmigrantes que salieron de España huyendo de una guerra civil española y posteriormente una dictadura y que fueron recibidos con los brazos abiertos en México. Y una guerra civil de las más violentas, genocida, era así como casa por casa, ciudad por ciudad, limpiando, o sea, cualquier tema que tuviera que ver contra... O sea, ahí fue un aniquilamiento sistemático para poder implementar un tema de esta dictadura. Así es. Familias, vecinos se enfrentaban entre sí y muchos tuvieron que huir con lo opuesto y con los conocimientos que traían. Y de hecho, quiero decir que mucho del crecimiento cultural, sobre todo en la Ciudad de México, que es donde la mayoría de ellos se asentó, pues se vino hacia arriba gracias a toda esta gente. El Colegio de México, una de las más importantes instituciones actuales en México, pues fue fundada precisamente por españoles. Lo que quiero decirles con todo esto es que no hay que tener miedo al que viene de fuera, no necesariamente vienen a hacer cosas malas. Cuando me duele escuchar cuando todavía se habla de la conquista y de la colonia. Señores, ya estamos en el siglo XXI, ya hay que pasar página y saber aprovechar este mundo globalizado en el que vivimos. De veras que la mayoría de las personas que venimos de Bueno, fuera... aquí me dice alguien que está en vivo, me dice, oigan, ¿por qué no van a entrevistar a todos los que están llegando a Bacalar? A ver qué dice uno. Bueno, es que Bacalar ya tienes italianos, argentinos, españoles, mexicanos, defeños, bueno, hay de Monterrey, de Guadalajara, ya no va a haber... Perdón, discúlpeme, voy a corregir, habitantes de la Ciudad de México, porque acá tenemos un defeño que está en la producción, ya se enojó y pues dice que él no es chilango, él es defeño, por favor, defectuoso. ¿Es como un extranjero acá en Chetumal? Sí, de hecho, muchos de los que están aquí en Chetumal, venidos de otras entidades federativas, me han comentado que han sufrido también estos ataques de los nativistas, porque no los consideran tan quintanarroenses como ellos. No, y luego les hablan en maya y les dicen una serie de palabras que no las voy a pronunciar acá porque esto es un programa decente. Así les dicen buenos días y ellos lo malinterpretan. Vale. Bueno. Y bueno, pues también decir que hay también un desconocimiento acerca de qué se considera quintanarroense, aprovecho para decirlo.
Si revisamos nuestra constitución local, hay 4 modalidades para poder ser quintanarroense. Una de ellas, por supuesto, es ser nativo de aquí, pero hay 3 vías más, las cuales permiten que incluso una persona nacida en el extranjero, como es mi caso, seamos tan quintanarroenses como cualquier otro. Quiero decirles que un ciudadano mexicano por naturalización, como yo, a la hora de ejercer su derecho al voto, cuenta lo mismo que el de un mexicano por nacimiento. Quiero decirles que incluso yo he tenido la posibilidad de ser presidente de casilla en la jornada electoral más importante de la historia de México por los números que lo rodean. No fui el primer ciudadano mexicano que fue llamado para ocupar ese puesto tan importante en una jornada electoral, pues el presidente de casilla es la máxima autoridad ciudadana en una jornada electoral. Quiero decirles que antes de a mí llamaron a otros mexicanos por nacimiento, pero creo que les dio un poco de Bueno, lo flojera. que pasa es que nos dice el INE que generalmente pues están muy ocupados, es sábado, están desvelados. No, peor, domingo no voy a trabajar, como dicen por acá en Chetumal. Pregunta, ¿has tenido discriminación a raíz de que has presentado esto? Porque al menos has salido en varios periódicos, medios de comunicación, ya eres famoso, ya la universidad donde das clase puede decir que tiene un profesor que es famoso, que ya sale en los periódicos, que ya presentó una iniciativa. ¿Algo te han dicho, alguien te ha dicho en la calle, oye, esto que estás haciendo está bien, está mal, te apoyo, no te apoyo? ¿Qué dicen tus alumnos? Sí, bien, yo llevo 15 años aquí, pero efectivamente no he sido tan famoso como a partir de la presentación de esta iniciativa. Ok. Y sí, ha despertado mucho revuelo en las redes. Si bien hasta ahora siempre he sufrido esa discriminación, pero de manera un poco silenciosa, de esa manera tan amable que tienen los mexicanos de conducirse, pero a través de las redes han quitado las caretas, las máscaras. No, yo vi que, por ejemplo, varios amigos que tenemos ahí que son muy nativistas. Ajá. Y con todo nos van a dejar sin chamba. ¿Qué está pasando? Ramón, esto no puede ser. ¿Cómo lo vas a llevar allá a Tramafax político? ¿Por qué? Digo, bueno, pues vamos a conocer cuál es el punto de vista de cada uno de los participantes y aquí en primera persona, pues que le digas a la gente que el tema es, de acuerdo a lo que yo entiendo y lo que hemos leído, es simplemente que haya piso parejo. O sea, no es quitarle chamba a nadie, porque al final todos tienen que hacer su chamba pues para que tengan trabajo. Así es. Esta semana leía que, por ejemplo, en Alemania ya está aprobado lo que es la educación universitaria gratuita, incluso para los extranjeros que quieran ir allí a estudiar, es gratis. Nomás tienen que aprender el alemán bien. Y aquí en Quintana Roo apenas estamos debatiendo si todos los mexicanos debemos tener los mismos derechos o no. Es que no sé dónde está el debate. Bueno, es que este es un país del debate, ¿no? Pues del Congreso del Estado, o sea, no se ponen de acuerdo. Entonces, si no se ponen de acuerdo 20, imagínate, nosotros que somos no sé cuántos millones, nos vamos a poner de acuerdo. De ahí ponemos un Tren Maya, que está el proyecto, y no nos ponemos de acuerdo entre los ejidatarios, los comuneros, por donde pasa. O sea, son temas que yo creo que hacen muy tardado y muy complicado el desarrollo de este país. Sí, aparte, para quitarle el temor a los nativistas, quiero decirles que de la población de Quintana Roo, de acuerdo con los datos del Censo de Población y Vivienda del INEGI que tenemos, los últimos, tan solo un 1% de los que estamos en Quintana Roo somos mexicanos naturalizados. Es un porcentaje tan insignificante que no va a suponer un desplazamiento, digamos, de los cargos en contra de los mexicanos por nacimiento. Tengan eso muy seguro. Así que simplemente se trata eso, de estar apegado a los derechos humanos y a nuestra Constitución. Ese es el único propósito de mi iniciativa. ¿Algo más que tú consideres que sea valioso y rescatable de esta iniciativa? Bien, yo creo que esta iniciativa va a poder abrir la puerta, en el caso de que sea aprobada, a que se vaya haciendo el mismo trabajo en las diferentes entidades federativas del país, porque este asunto no es privativo de Quintana Roo, especialmente aquí en la península de Yucatán, en el sur de México. No lo vas a presentar en Mérida porque no te corren ahí. No. Ahí cuidado, no la puedo agua. presentar porque no soy ciudadano Ahí yucateco. en la capital mundial del panucho, esto es un sacrilegio que estás haciendo. Así si no es. eres de apellido Ponce, no lo puedes presentar. O algún apellido rimbombante libanés, no lo puedes presentar.
Sí, de hecho, tengo esta iniciativa ya elaborada en el mismo sentido, pero para presentarla ante el Congreso de la Unión. Hay muchas leyes federales que incurren en la misma violación de los derechos humanos. Entonces, próximamente espero encontrar algún legislador que... Aquí en el Estado, ¿con qué legisladores te has reunido para explicarles, comentarles? Bien, Porque hay que hacer un cabildeo. Claro. Y tú, como lo estás promoviendo, pues tienes que hacer la chamba, como dirían los gringos, de ir al cabildeo, de platicar, de explicarles. Eso es muy importante. Y ver que Claro. de alguna forma todos sumen en causa o sumen para atrás. Bien, sí, pues ya me he acercado a entrevistarme con el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, porque esto es un tema de derechos humanos, y no ven ningún problema en que esta iniciativa pueda prosperar, porque saben que está apegada a estos derechos. También me he acercado de manera previa a la diputada que preside la Comisión de Derechos Humanos dentro del Congreso del Estado. Y también ven con buenos ojos la iniciativa. Y es que de veras que tiene todos los fundamentos y las motivaciones para prosperar. Ahora veremos si la justicia y la razón vence o por el contrario, pues ese nativismo acendrado, pues... Bueno, aquí el nativismo de alguna forma fue un movimiento político, más que social, fue un movimiento muy político. Recuerdo en los tiempos del ingeniero Mario Villanueva, don Jesús Martínez lo encabezaba, fue el fundador, padrino de este movimiento. Nos encantaría tenerlo un día aquí, es un agasajo platicar con él, el hombre es bueno para la historia. Y pues era más un tema político, ¿no? Un tema que teníamos dos candidatos a una gobernatura, uno venía de Veracruz, el otro pues era aquí de Chetumal. Entonces se arma toda esta estrategia política pues para reforzar al ingeniero Mario Villanueva y no al licenciado Joaquín González en ese momento, que era el otro aspirante, ¿no? Entonces por ahí inclinan la balanza con este tema del nativismo. Porque nunca dijo el nativismo, oye, vamos a mandar a nuestros jóvenes a que se capaciten, vamos a formar cuadros empresarios, o sea, como se hace en otras ciudades, ¿no? Aquí fue un tema de la grilla local, porque vamos a la capital de la política, Chetumal. Digo, no sé si has visto eso o te ha parecido. Sí, me queda claro que es un tema político, pero que la ciudadanía lo ha tomado como algo personal y realmente con esta iniciativa estoy afectando traumas muy enquistados en la población. Bueno, pero hoy lo estamos desmitificando prácticamente aquí en Tramafax Político. Bien, sí, ojalá que... A ver, tú dime, ¿qué servidor público de esta gran nación, si de repente se casa con una venezolana, una cubana, una rusa, le va a decir que no la va a nacionalizar en México? Yo he visto muchos que no tienen ahí no tienen problemas, y no son temas de trabajo. Digo, todo es válido. Sí, ¿no? Y aparte de lo que se trata es que las personas sean las mejores para el puesto en el que son contratados. Yo creo que el lugar en el que uno haya nacido no debe ser lo primordial. Y además aquí a lo mejor es donde uno se va a quedar. Lo vemos con las selecciones en el fútbol, por ejemplo. Este es un tema que está muy presente en el fútbol. ¿Cuáles son las selecciones que ganan los torneos, los mundiales? Selecciones como la alemana, como la francesa. Ustedes vean el color de piel de los jugadores. No, trae de todos países. lados, o sea, ellos nacionalizan al que sea, pero lo traigo aquí bueno, los americanos ¿También? traen más latinos que americanos. Claro. Y fíjate, es complicado, ¿no? Hablas de fútbol, pero ¿qué trabuco trae el equipo femenil de Estados Unidos? O sea, y es al revés, ellos empezaron después en el fútbol y ellos sí como que se perfeccionaron mucho, pero lo acabas de decir, o sea, los mejores equipos de fútbol traen gente de todos lados. Solo aquí, ¿cómo se llama? Javier, que le va a las Chivas, aquí que está en el área de conducción, aquí los del Cruz Azul pues nunca ganan, no tenemos problema. Los del América no me voy a meter en esos temas porque nos van a correr. Pero traen extranjeros. O sea, todo el mundo tiene que ver cómo hacer ese intercambio, porque también es sano esa competencia. O sea, lo que tú traes, por ejemplo, de otro país, puede funcionar acá, puede motivar nuevos proyectos, puede abrir conciencias. O sea, Chetumal no, en una parte diríamos que puede ser el centro del universo, pero al mismo tiempo no lo es. O sea, yo creo que necesitamos salir, ver qué está funcionando en el mundo, cómo hacer iniciativas de ley. Así como tú propones sería excelente, por ejemplo, el análisis de los pueblos originarios de Quintana Roo,
que nuestros legisladores deberían estar haciendo leyes de avanzada para decirles que los municipios donde están los pueblos originarios, los ejidos, los centros ceremoniales, pues tuvieran otro tipo de apoyos, como están las reservaciones en Estados Unidos. O sea, en las reservaciones ellos tienen libre de impuestos, tienen apoyos especializados tienen casinos y no pagan impuestos. Y aquí nomás hablas de casinos y ya te quieren crucificar, ¿no? O sea, digo, ¿cómo es al revés? O sea, nosotros queremos tener a nuestras comunidades en una vitrina de exhibición donde estén todos vestidos así a la usanza de hace 100 años para poderlos vender turísticamente. Pero ellos no quieren estar así, ellos quieren estar pues, con unos buenos tenis Nike, bien vestidos, o sea, a la moda, aunque hablen maya y lo que quieras. O sea, ese es el tema, ¿no? La discriminación en este caso. Tiene tantas caras, tantas facetas la discriminación, la violación de los derechos humanos tan diversos. Y sí, cada uno pues debe tratar de pelear por esa parte que le afecta directamente. Yo estoy metiendo esta iniciativa ciudadana porque es un tema que me afecta. Quiero decirles que animar a los que nos están escuchando que ya tenemos esta posibilidad, los ciudadanos, de meter iniciativas ante el Congreso. Ya no es necesario que las iniciativas las ingresen los diputados en nuestra representación. Nosotros ya con solamente nuestra firma ya podemos promover una iniciativa de algo que queramos cambiar en nuestra realidad. Que consideremos realidad. Que puede mejorar el desarrollo de esta ciudad y de este estado. Claro, entonces, y dejar algo claro, esta iniciativa es ciudadana y si la he podido ingresar es porque soy ciudadano, mexicano y quintanarroense. No tiene Esto nada que ver nadie con, le quede con partidos duda. políticos, no tiene nada que ver con grillas, o sea, no es ningún movimiento ideológico. No. Es un tema, como profesor investigador, Sí. es un tema científico, o sea, Sí. en contraste que dices, bueno, la ley tiene que ser pareja, nomás que aquí pues le ponen más, aquí le quitan más artículos. Tú no metiste ningún transitorio ahí escondido, pregunto, porque es la moda, ¿no? Que de Sí. repente meten las iniciativas y usan papel especial que después de que firman todos, ¡pum!, solito aparece, como las películas de James Bond, ¿no? Claro. Esas de... Sí, como profesor investigador que soy, la verdad que toda esta iniciativa surge, llevo muchos años con este tema, y surge primero como una inquietud de investigación. Yo hice un artículo que ya fue publicado por el Congreso de la Unión en una revista que se llama Revista Legislativa de Estudios Sociales y de Opinión Pública. Sí. Teníamos fotos que íbamos a pasar, que nos mandaste, pero hoy los duendes han estado terribles, no quieren que esta entrevista funcione y no podemos descargarlas. O sea, Bueno. Increíble. Vale. Pero en la siguiente que tengamos, porque me encantaría que nos acompañaras más seguido aquí en Tramafax Político, para que nos cuente la historia, a ver cómo va el tema. Hay que invitar a la Pelusa un día de estos aquí para que pues no se asuste, no piense que esto es... La Pelusa es un Sí. amigo, conocido personaje, defensor de los derechos de los chetumaleños. Sí, de hecho mi tesis doctoral la he hecho sobre el conflicto limítrofe que tenemos aquí en la península de Yucatán. Muchos años he estado defendiendo este tema y... Claro, y por eso no le conozco personalmente, pero sí he escuchado hablar de él. Y bueno, este es un tema tan apasionante que, a pesar de que no soy originario de acá... Oye, aprovechando el gol y el comercial, esta tesis, ¿cómo salimos en este famoso conflicto de los límites? Que también es un tema político. Por supuesto. Y de hecho vemos una vez más cómo lo político, las razones políticas se imponen a razones históricas, jurídicas o geográficas. Por eso es que no se ha podido resolver el problema, ni por las buenas, mediante un convenio amistoso, ni por las malas. La Suprema Corte de Justicia de la Nación no ha resuelto y no va a resolver, ni en el caso de la península de Yucatán, ni lo ha hecho tampoco en otros casos que tenemos en el país, como son Colima con Jalisco o Oaxaca con Chiapas. O sea que la gente que vive ahí pues va a tener dos credenciales, ¿no? O sea, puede votar en dos elecciones, no cualquiera. Sí tienen doble credencial de elector, pero solamente pueden usar para votar, solamente pueden usar la última que hayan tramitado. Okay. Para beneficiarse de programas federales, ahí sí pueden usar indistintamente. Pues mira, hoy está excelente. Pues si sigue así, los ayuda, pues adelante, ¿para qué los movemos? Pues muchísimas gracias, profesor, por estar aquí con nosotros. Esperemos que esta iniciativa camine. Vamos a preguntarle a los diputados qué les parece. Y pues recuerden, no se trata de quitarle la chamba, simplemente piso más parejo, que haya gente que impulse, que ayude. Y pues los de casa, pues a ponernos a chambear, ¿no? Así es, hay No que hay otra. prepararse. Ok.
Llevo desde que llegué 15 años dando clases en las universidades de Chetumal, clases de Derecho, y con esa loable labor que es transmitir los conocimientos a los jóvenes. Yo creo que la única forma de cambiar la realidad es a través del conocimiento. Te voy a hacer una última pregunta en esta entrevista que bueno, creo que es muy importante. ¿Cómo ves a los jóvenes de hoy en día que les das clases? Porque de repente hemos visto que como que han perdido el interés muchos de ser emprendedores, de sacrificarse si hay que 20 horas necesarias para lograr sus objetivos, como que estamos en una zona de confort. Sí, mucho viene derivado del trato que les damos los padres a los hijos en casa, ¿no? Se lo estamos poniendo todo demasiado fácil y así esperan que sea también en la escuela. Sí, estoy de acuerdo contigo en que les falta más esforzarse para lograr los objetivos. Falta motivación en casa. Sí. Digo, motivación no significa que usted saque una tabla y no. Lo tablee, no, eso no lo podemos hacer en este programa porque al rato tenemos al presidente de la Comisión de Derechos Humanos y pues nos va a regañar, entonces no lo volveremos a hacer jamás. Bueno, pues nos despedimos, muchísimas gracias. Un placer. Estamos muy contentos de que hayas estado aquí en Tramafax Político. Y bueno, no le cambie, por favor, seguimos con las entrevistas más tarde. Nos despedimos desde Chetumal, muchísimas gracias por seguirnos. Esta es una producción de Covadonga Medios para Pulso Sur.